Zap es una onomatopeya en inglés que sirve para imitar o que imita el sonido de una descarga súbita de electricidad. También significa borrar de golpe. Esta es la palabra que utilizó la doctora Clark para dar nombre a su dispositivo, el zapper. Algunos pueden pensar que el zap de la doctora Clark es igual al zap de los sistemas quantum, y aunque consiguen algo parecido, tienen importantes diferencias, interesantes diferencias diría yo. Hola a todos, hoy vamos a ver las diferencias que hay entre el zap clásico y el zap de los sistemas quantum. Para hablar de las diferencias que hay entre ellos, es necesario empezar hablando sobre la doctora Clark y aquellos hitos que fue descubriendo a lo largo de sus investigaciones que desembocaron en la creación de su primer zapper. Hablamos de una mujer que nació en el año 28, licenciada en Biología y en Fisiología por una universidad canadiense y licenciada en Biofísica y en Fisiología Celular por la Universidad de Minnesota. Por desgracia, la doctora Clark falleció ya en el 2009, pero nos ha dejado todo su trabajo. Ella partió de una premisa, que en aquel momento era aceptado por algunos científicos, que el cuerpo humano emite ondas electromagnéticas como una estación de radio y que estas ondas pueden ser medidas y testadas. Ella empezó trabajando con un aparatito que llamó audiooscilador y empezó emitiendo diferentes frecuencias al cuerpo y observó que en determinadas frecuencias se producían resonancias. Esto quiere decir que la frecuencia que en ese momento estaba emitiendo el audiooscilador encontraba una similar en el organismo. Este es un fenómeno muy estudiado en física que se llama interferencia de ondas. Este fenómeno se produce cuando dos o más ondas se propagan en el mismo medio y coinciden en un punto, entonces se produce la interferencia. Cuando estas ondas se mueven en la misma frecuencia, es decir, oscilan las mismas veces por unidad de tiempo y además encajan en su fase, quiere decir que sus crestas y sus valles coinciden, se produce lo que se llama una interferencia constructiva. En ese caso, las ondas se superponen y dan como resultado una única onda, que se llama la onda resultante, y la amplitud de esa onda es la suma de las amplitudes de las ondas iniciales. Eso quiere decir que esa onda resultante tiene más intensidad. Si esas ondas tienen la misma frecuencia pero no encajan en sus fases, es decir, no coinciden sus crestas y sus valles, entonces la onda resultante al superponerse tendrá una intensidad menor, ¿no? Porque la amplitud de esa onda será la resta de las ondas iniciales. Esto se llama interferencia destructiva. El objetivo de la doctora Clark era encontrar esas interferencias constructivas entre el audiooscilador y el cuerpo, en este caso su propio organismo, y generando resonancias entre ellos. Estamos hablando de finales de los años 80. En su libro La cura de todas las enfermedades, casi cito textualmente, ella dice que es fácil encontrar esas resonancias para un técnico de radio o para un radioaficionado o un músico, porque es como detectar señales de radio. Lo que realmente entendió, y como ella, otros científicos antes que ella, es que el organismo podía hablar en ese lenguaje de resonancias. Entonces, cuando se produce esta resonancia en el organismo, quiere decir que dos ondas similares se han encontrado en misma frecuencia y misma fase. Esto quiere decir que esa frecuencia se encuentra en el organismo. De esta manera, la doctora Clark detectó la banda, el ancho de banda de frecuencias en la que emite el cuerpo humano. La frecuencia resonante inferior de este ancho de banda la situó en 1520 kHz y la frecuencia superior en 9460. Entonces, en ese intervalo de 1520 a 9460 está emitiendo el cuerpo humano. Y luego empezó a hacer un trabajo también de detección y de clasificación del ancho de bandas en la que emitían diferentes insectos. Y aquí encontró algo muy importante, y es que un insecto muerto emitía también en un ancho de banda, pero emitía frecuencias, pero en un ancho de banda más estrecho y en el tope inferior, más cercano del tope inferior del ancho de banda que emite cuando estaba vivo.
Esto quiere decir que no está vivo, pero de alguna forma todavía está presente. Vamos a hacer un paréntesis aquí para aclarar un poquito más esto. La resonancia o resonar es una capacidad intrínseca a todo tipo de materia, no solamente a la materia viva. Toda la materia está vibrando, oscilando todo el tiempo, lo sabemos, no lo vemos, pero sabemos que es así. Los átomos vibran, oscilan, las moléculas vibran, oscilan, toda la materia está constantemente en movimiento, oscilando todo el tiempo. Cada elemento o cada materia, tipo de materia, tiene una forma determinada de oscilar y de vibrar que la caracteriza. Eso es lo que se llama la frecuencia o su frecuencia natural o fundamental. Es la frecuencia a la que vibra en estado de reposo, cuando no está siendo excitada. Dentro de la banda de frecuencias que emite ese tipo de materia, pues es la frecuencia más baja. Además de esto, hay que añadir que la materia viva tiene un tipo de energía que la hace emitir a una alta frecuencia. Todos los organismos emiten en una banda de frecuencias determinada. Se produce resonancia cuando la oscilación natural a la que vibra un objeto, una materia determinada, una sustancia o un homeopático, se encuentra con un emisor que vibra a la misma frecuencia y además en la misma fase. Esto quiere decir que vibra igual de rápido y además a la vez. Los sistemas de bioresonancia y también el zapper de la doctora Clark utilizan esta capacidad resonante de la materia para actuar sobre los organismos. Volvemos a la doctora Clark. El hecho de poder trabajar con las frecuencias que emiten las criaturas muertas facilitaba mucho su trabajo. Entonces ella empezó a buscar las frecuencias que emitían pues, patógenos, sobre todo parásitos de la carne u otros que se encuentran en el suelo, todo lo que pudiera estar en contacto de forma más habitual con el ser humano y poder proliferar en su interior. Y la intención era luego emitir esas frecuencias y ver si encontraba resonancias. Pudo darse cuenta que los seres menos evolucionados, más primitivos, como los patógenos, emiten en una banda de frecuencias baja. Entonces, una vez que había detectado esta lista de frecuencias que correspondía a cada una a la frecuencia fundamental de cada uno de los patógenos que había medido y había encontrado resonancia en el cuerpo, una vez que los iba emitiendo, ella los emitía uno a uno y durante años utilizó un generador de frecuencias comercial, ¿no? Pero los emitía uno a uno de una forma determinada y entonces luego se daba cuenta que cuando volvía a hacer el testaje ya no había resonancia. Luego ese patógeno había sido electrocutado, había desaparecido. Durante años estuvo trabajando así, emitiendo las frecuencias una a una, esto le llevaba mucho tiempo, hasta que llegó a una serie de conclusiones y estas desembocaron en la fabricación de su primer zapper. Se dio cuenta que diferentes materiales que forman parte de las estructuras de gran número de patógenos resuenan a 30 kHz. Luego esto varió en los siguientes dispositivos, pero este fue la frecuencia que emitía su zapper inicial, ¿no? Entonces, esos 30 kHz emitidos de una forma pulsada, con una intensidad determinada y un tiempo suficiente, producía la electrocución de todos esos patógenos. Y esta es la base del zapper de la doctora Clark. Es un dispositivo que transforma la corriente continua de una pila en una corriente pulsada que se dice de offset positivo. Esto quiere decir que la intensidad de la señal cambia de forma constante desde un pico máximo de intensidad de X voltios a 0, formando una onda cuadrada. Y esta señal es emitida por el zapper con una intensidad entre 5 y 10 voltios y un tiempo determinado que según la doctora Clark tenían que ser 7 minutos. De esta manera electrocutaba simultáneamente un gran número de patógenos, ella decía todos los patógenos. La doctora Clark definió su zapper como un dispositivo de electrocución selectiva de patógenos. Después de esta explicación sobre el zapper de la doctora Clark y el ZAP clásico, que llamamos ZAP clásico, en el que me he querido detener, primero me ha parecido interesante conocer un poco cómo ella llegó a construir el ZAP y después nos ha dado la opción de detenernos en algunos conceptos muy importantes, ¿no?
para la bioresonancia, como es el concepto en sí de bioresonancia y también lo que son las interferencias de onda, importantes también para entender otras cosas de nuestro sistema. Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver cuáles son las diferencias entre ese tipo de ZAP y el ZAP de los sistemas quantum. El ZAP de los sistemas quantum también está basado en esta capacidad de resonar de la materia y en los descubrimientos de la doctora Clark, pero es más complejo, está basado en otros fundamentos y en otros descubrimientos que le dan una mayor complejidad. Hay 4 puntos principales que marcan la diferencia que hay entre los dos tipos de ZAP. Primera diferencia, el ZAP clásico, que es el ZAP de la doctora Clark, como hemos visto, emite la frecuencia resonante de esa sustancia. El ZAP de los sistemas quantum emite la imagen trivectorial de la sustancia o del ítem o del homeopático, como queramos decir, no solo su frecuencia. Todos los ítems que tenemos en la matriz realmente son las imágenes trivectoriales de cada uno de ellos, no solo la frecuencia resonante. Estas imágenes se han podido obtener a través de pruebas trivectoriales que se han realizado al homeopático, pruebas de capacitancia, de conductancia y de inductancia a través del sistema QQC. Podemos ver la imagen tridimensional del trivector de cada uno de los homeopáticos en el software. Vamos a verlo. Entonces seleccionamos el ítem del que queremos ver el patrón, clicamos sobre él. En la parte superior de la pantalla principal de la matriz vemos una pestaña que pone expandir nombre. Clicamos y en la parte inferior de la pantalla nos aparece una opción para ver el patrón trivector de ese homeopático. Clicamos sobre él. Ahora clicamos en cargar la imagen del remedio y nos deja ver el diagrama matemático que aparece donde se ve por la complejidad que tiene esta señal. Clicamos sobre gráfico o diagrama y aquí podemos ver la imagen tridimensional del trivector de ese homeopático. Realmente esta firma es una simplificación de la verdadera naturaleza de la estructura eléctrica de este homeopático, pero podemos hacernos una idea de su complejidad. Me quiero detener un poco más en este punto porque es uno de los pilares fundamentales de esta tecnología. El sistema trivector se compone de los 3 cofactores fundamentales o principales en todos los fenómenos electromagnéticos: voltaje, amperaje, resistencia o capacitancia, conductancia e inductancia. Estos 3 cofactores realmente nos muestran la forma en la que se comporta desde un prisma eléctrico una entidad, una sustancia o un homeopático. He dicho que este realmente es uno de los pilares fundamentales en los que se asientan los sistemas quantum, porque cuando el sistema hace la calibración, lo que está haciendo es medir estos 3 cofactores en la persona que está midiendo o en el ser vivo que esté midiendo en ese momento. Y esto quiere decir que nos muestra la forma en la que se comporta, en la que se está comportando desde un prisma eléctrico. Volviendo a la doctora Clark, comentaba que había medido la banda de frecuencias que emite un cuerpo humano de 1520 a 9460 kHz. Los sistemas quantum también nos muestran el patrón de frecuencia resonante. En el barcode lo tenemos aquí. Él nos indica un baremo de normalidad entre 1000 y 15000. Durante la calibración, el sistema detecta el punto en el que resuena más la persona en ese momento. Pero si solo nos aportara esta información, el patrón de frecuencia resonante de la persona en ese momento, que está bien, pero nos perderíamos toda la riqueza del barjo. Podríamos ver a qué resuena, a qué no, y hacer algunas rectificaciones. El tema es que al tomar una medición trivectorial, la información que nos muestra toma una riqueza muy importante, porque podemos ver las características del campo, las características eléctricas, electromagnéticas del campo de la persona y nos podemos acercar a cómo se comporta, hacia dónde se dirige, se está dirigiendo en ese momento. Cuando el sistema realiza el test rápido, el test X-Roid, en el que emite esos 11.000 y pico X
ítems, que son la firma trivectorial de cada uno de esos ítems a la persona, gracias a esa medición trivectorial podemos ver la respuesta electrofisiológica que da a cada uno de ellos. Esto quiere decir que podemos ver qué pasa en su campo cuando entra en contacto con esta firma electrónica. Además, esta emisión se hace a una velocidad biológica, esto quiere decir que se acerca a la velocidad del intercambio iónico. Por lo tanto, lo que realmente estamos viendo ahí es los cambios iónicos que se están produciendo en el cuerpo cuando el campo de la persona entra en contacto con la firma trivectorial de cada uno de esos ítems. Segunda diferencia. El ZAP clásico emite frecuencias lineales o bandas de frecuencias resonantes con las que hace barridos para electrocutar a un gran número de patógenos. Los sistemas quantum no emiten frecuencias lineales. Una frecuencia lineal es aquella que se mantiene constante, es decir, X ciclos por segundo. En esta ocasión, los sistemas quantum adaptan su frecuencia en función a la respuesta del receptor. Esto le permite hacer pequeñas variaciones en esa frecuencia inicial. Esas pequeñas variaciones hacen que sea un poco difícil de catalogar, ¿no? esta frecuencia que emite durante el ZAP, y en algunas ocasiones se la ha descrito como frecuencias difusas. A mí realmente me parece un término inexacto, más bien diría que son frecuencias adaptativas. Esto lo consigue gracias a su sistema de biofeedback y de autofocus, con el que está haciendo un seguimiento del proceso adaptándose a los cambios que se están produciendo durante el ZAP, en este caso, y direccionándose para conseguir su objetivo. Tercera diferencia. En el ZAP clásico, la potencia de salida está entre 5 y 10 voltios. La persona puede regularlo según su tolerancia. El ZAP de los sistemas quantum emiten con una intensidad y una potencia calibrada con el receptor, en este caso con la persona o el ser que estemos midiendo. Hemos visto que el ZAP clásico necesita emitir con una intensidad determinada para electrocutar a los patógenos. Esto quiere decir que la persona sentirá el paso de la corriente y aunque no le perjudica, puede para algunas personas ser incómodo, ¿no? Ser molesto. El ZAP de los sistemas quantum no genera ningún tipo de molestia porque emite en una intensidad que está adaptada a la persona. Cuarta y última diferencia. Para mí una diferencia clave que afecta a las anteriores. Y es que el ZAP clásico tiene un objetivo claro, su objetivo es electrocutar patógenos, su objetivo es el patógeno y está creado con unas características enfocadas a conseguir ese objetivo. Pero el objetivo de los sistemas quantum no es el patógeno, es la persona o el organismo que estamos testando, que estamos tratando en ese momento. Eso quiere decir que su objetivo en el ZAP no es electrocutar, es más bien eliminar o borrar campos interferentes, neutralizar procesos disarmónicos que no encajan con el pulso armónico de ese organismo, liberar roce, liberar estrés, para aumentar la coherencia del campo, aumentar el entendimiento, la cooperación entre las partes, aumentar el flujo y la consciencia biológica, y de esa forma ayudarle a regularse. Está diseñado para entablar un diálogo con ese organismo. De esta forma se irá adaptando a los cambios que se produzcan en él durante el ZAP. Esto quiere decir que va a emitir, como hemos dicho, frecuencias adaptativas y además va a combinar diferentes tipos de ondas de forma según necesite en ese momento, ondas cuadradas, ondas triangulares o ondas de sierra. Y además la potencia de salida será de microvoltios y estará adaptada a la potencia media del campo de la persona. En este caso nos permite un pequeño juego porque si vemos en el panel de control tenemos una barra donde podemos manejar nosotros la amplitud de salida de la señal, pero también nos indica cuándo se está produciendo estrés. Estas cualidades nos permiten zapear patógenos, nosodes, isodes o venenos o también sarcodes. Si zapeamos un patógeno, un nosode o un veneno, la frecuencia resonante de ellos no se encuentra en la banda de frecuencias de los seres más complejos, pero sí que al interferir en sus funciones van a crear muchas ondas disarmónicas. Esto va a hacer que en el proceso de ZAP haya una mayor tendencia al borrado o a la neutralización o inactivación de su realidad electromagnética.
Todavía recuerdo cuando empezaba con el sistema y hice un par de zaps a una muela la que tenía una amalgama de mercurio. En ese caso estaba haciendo un zap a un ISODE. Y como un par de días después del zap, la amalgama literalmente se desprendió de la muela. No me lo podía creer realmente, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando hacemos un zap a un sarcode, a un tejido sano? Si hacemos un zap a un sarcode, el sistema autofocus lo que va a hacer es neutralizar las ondas disarmónicas y va a potenciar las ondas armónicas que encajan con la totalidad de ese organismo, que van a ser la mayoría de ellas. Realmente lo que va a generar el zap es un movimiento dinámico en el órgano que le va a llevar a un punto de reseteo. Se va a hacer que el órgano entre en un pequeño caos temporal. Lo que buscamos con ese reseteo es un cambio. Ese cambio que lo libere de esa distorsión, lo haga reaccionar y le permita volver a su orden natural. La intensidad o el movimiento que se produzca en el sarcode con el zap dependerá de varios puntos. Por un lado, del nivel de distorsión que ya haya en el órgano y también de las características que tenga el campo de ese organismo. La capacidad de respuesta, el nivel de energía que genere y también cómo la gestione, la potencia, la intensidad con la que mueva esa energía y el nivel de resistencias que tenga. Porque el desgaste que se puede producir para adaptarse a los cambios que genera el zap puede ser grande. Entonces observaremos el bar hop y si esos valores son bajos o vemos que va a haber dificultad para adaptarse a esos cambios, entonces lo trabajaremos con cuidado o en su justa medida. Como vemos, grandes beneficios en una función sencilla y a la vez muy compleja.